Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos pastelitos de pistachos y nueces. Para hacerlos vamos a necesitar una mezcla de pistachos y nueces. Utilizaremos también anís estrellado, unos dátiles y un aceite de un sabor suave. Podéis usar el de aceite de oliva si os gusta. Este es de sésamo porque tiene un sabor a fruto seco y es más suavito, pero también podéis usar aceite de girasol, mantequilla vegana, lo que prefiráis. Y también vamos a utilizar unas láminas de masa filo. Empezaremos por preparar la infusión con el anís estrellado. Ponemos el anís con agua hirviendo o muy caliente y lo dejamos reposar durante unos 10 minutos. Y mientras tanto vamos a ir picando los frutos y los frutos secos. Pero antes de nada vamos a deshuesar los dátiles. No los he puesto a remojo, ¿vale? Son unos dátiles que están tiernitos, pero no están remojados en agua como para otras elaboraciones. Porque la textura que queremos conseguir es otra diferente, que no sea como un puré dulce. Queremos que se noten los trocitos y entonces por eso están sin remojar. Ponemos los dátiles y los frutos secos en un robot de cocina y lo vamos a procesar todo bien. Ya está bastante triturado, pero como veis está todo muy suelto, así que ahora le vamos a incorporar poco a poco la infusión de anís estrellado, de poquitos en poquitos, hasta que tengamos la consistencia que queremos. Solamente para que se humedezca, más que nada. Vamos a echar un poquitín así y vamos triturando y mirando. Otra pizquita más. Como veis ya está más compactadita la masa, ya no está tan suelta, así que lo vamos a dejar así. Ahora vamos a necesitar una superficie plana donde trabajar con la masa. Yo voy a utilizar, no sé si se verá muy bien, es una placa de cristal. Voy a utilizar esto para trabajar con la masa filo. Entonces lo que haré será poner una capita de aceite por aquí. Que quede toda la superficie bien cubiertita con una capita de aceite. Vale. Ahora vamos a sacar una hoja de masa filo. La masa filo es muy delicada, se seca muy rápidamente porque es muy finita, así que yo, como solamente voy a usar 3 capas, he sacado solo 3 láminas. El resto de las hojas, que son como 8 o 10 en las que suele venir el paquete, las he vuelto a guardar en el paquete, que lo cerraré herméticamente y lo guardaré en la nevera para otras elaboraciones. Mientras tanto, las que no usemos las tapamos para que no se vayan resecando. Vale, ya a esta también le vamos a ir poniendo capitas de aceite o de margarina, lo que prefiráis, entre capa y capa. Por eso yo uso un aceite de sabor suave, porque aunque me gusta mucho el aceite de oliva, también puede ocurrir que dé sabor.
También es verdad que yo uso aceite de oliva que no es refinado, entonces suele tener más sabor que el refinado. Pero bueno, por eso, si utilizáis un aceite de sésamo, de girasol o margarina fundida, vegana, pues también os sirve. No da mucho sabor, pero sí que unta. Sacamos otra lámina. Y volvemos a pincelar. Esto es para que se peguen unas láminas a otras, porque si no quedaría todo separado. Y vamos con la última. Y ahora vamos a pasar a poner el relleno. Igual hubiera aceptado un poquitín más de líquido, pero bueno, da igual. Así va a quedar bastante bien, lo vamos a acabar de trabajar con las manos para extenderlo mejor. Es que tampoco puede estar muy húmedo porque si no luego se humedece la masa y se nos estropea. Así que vamos a usar las manos limpias, por supuesto. Y ahora enrollamos. Se ha quedado un poco planita la masa, así que ahora le vamos a dar una forma redondeada. Si los queréis planos los pasteles tampoco pasa nada, ¿eh? Lo dejáis así plano y ya está, eso ya con el formato que queráis. A ver, espérate. Voy a hacer así mejor. Y ahora simplemente nos queda cortarlos en trocitos del tamaño que queramos. Se forman un poco, le corregimos un poquitín la forma, que queden otra vez redonditos. Y ya solo nos queda meterlos en el horno a unos 180 o 190 grados y durante unos 10 o 15 minutos hasta que tengan un bonito color dorado. Y ya los tenemos. Y ahora si queréis podéis decorarlo con un poquitito de azúcar glass o de azúcar vainillado. Yo voy a utilizar azúcar vainillado para darle ese toque y ya tenemos listos nuestros pastelitos. Y este es el resultado. Veganízate. Y a ver, tengo que haceros una confesión. Mi primera intención no era hacer este dulce, sino un dulce diferente. Aquí en Asturias es tradición por estas fechas, por lo menos en mi casa, hacer un postre que se llama casadielles. Las casadielles, o les casadielles como le llamamos nosotros, son una especie de empanadillas rellenas de nueces, azúcar y anís. Y en mi intención de tratar de hacerlo lo más saludable posible, empecé a cambiar unos ingredientes por otros. Pues en vez de azúcar, dátiles, en vez de anís, una infusión de anís estrellado, en vez de masa, masa filo, total. Que una cosa llevó a la otra y al final me ha salido este postre.
que recuerda mucho a les casadielles, pero es diferente y además yo creo que bueno, al final he conseguido que sea un pelín por lo menos más saludable. Por lo tanto, esta es una versión propia y más saludable y vegana de una casadiella tradicional, pero que rica está, igual de rica o más que lo original, eso que conste. Todos los ingredientes de la receta, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, suscribiros, compartidlo con todo el mundo y para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos cada vez que los vaya publicando, dadle a la campanita y así os llegará el aviso. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!